tantas manos. Seguimos en Así son las mañanas en la provincia de Cáceres, y saben ustedes, se los decía en el sumario, y vamos a hablar de literatura y de la buena, además de la tierra. Y es que aunque nació en Badajoz en el 79, reside en Cáceres desde 2004, así que ya lo consideramos pues un poquito cacereñino. Y seguro que también su familia lo es un poquito. Desde luego, él nos acompaña en esta mañana, Ricardo Díaz Tobar, para presentarnos su nueva novela. Se llama En un mundo posible, Renacimiento 2015. Una novela que nos hace reflexionar sobre cuál será el futuro del ser humano, sobre todo cuando llegue el día en que empecemos a hacer un poquito de más de Dios. Nos lo cuenta él en un instante. Ricardo Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Ricardo, Renacimiento 2015, una idea que surge cuando los gobiernos de ciertos países, entre ellos Estados Unidos, pues deciden que la población de algunos países está creciendo demasiado deprisa. Sí, bueno, realmente esta mañana veía una noticia de que en la televisión que realmente nuestro índice de natalidad, nuestra tasa está muy baja en España, un hijo por familia, poco más. Y sí, en el libro lo que se plantean es que Occidente tiene una tasa muy baja, mientras la parte más oriental, África, algunos otros países, pues tienen una natalidad muy elevada. Y eso puede hacer desequilibrar la balanza del poder hacia ellos. Bueno, pues esto es una historia muy apasionante, yo la he leído personalmente, y además, bueno, pues tiene desde luego algunos índices que hacen que vaya a ser un éxito. Lo cierto es que en este sentido, pues la protagonista, que es una chica, además recorre las calles de Cáceres, porque ahí también nos engancha un poquito el autor, porque empieza la historia en Cáceres, pero el salto llega hasta Nueva York, donde continúa la vida de la protagonista. ¿Por qué decides unir, digamos, dentro de esta literatura, Ricardo, pues dos ciudades tan distintas como pueden ser en Cáceres y Nueva York? Bueno, en principio el empezar en Cáceres, porque la protagonista al ser de Cáceres y porque al ser una ciudad patrimonio de la humanidad, dentro de lo que es la historia del libro tiene un simbolismo bastante importante. La relación humanidad con patrimonio de la humanidad, cuando el libro habla de una situación apocalíptica, pues me parecía bastante interesante. Luego el salto, pues es porque la historia también es una aventura de supervivencia y bueno, pues un poco al estilo casi Hollywood, de película de Hollywood. Entonces los paisajes de Manhattan o de la Ruta 66 me parecían emblemáticos también para ese tipo de historias. Bueno, una de las protagonistas principales, sin duda, es Ana Estevez. Ella es la protagonista de esta historia y ella dice en uno de los capítulos que si pronuncian su nombre, pues verán que se da la vuelta una chica delgada de 1,67 m con melena castaña y ojos azules. Lleva un mes en Estados Unidos, ella se marcha por un desengaño amoroso y comienza una nueva vida que ella no lo sabe, pero va a estar marcada por una decisión que, como decimos, toman ciertos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. No sabemos si está también el de España. Lo cierto es que en una serie de países, digamos, occidentales, deciden que esto de la natalidad está llegando demasiado lejos en algunos países y llega un momento en el que la situación se descontrola hasta tal punto que nadie puede tener hijos. Sí, eso ya es un poco spoiler, pero avance, pero sí, me parece bien porque, como sucede en las primeras páginas del libro, si no contamos esas partes, no podemos introducir al oyente en lo que es la historia bien, ¿no? Y sí, realmente se da esa situación de natalidad cero. Uh-huh. Y el libro, sin querer meterse demasiado en esas reflexiones de ese mundo, de cómo está, sí que a lo largo de la historia va dando algunas ideas de cómo se va encuadrando, de cómo va respondiendo la sociedad ante esa situación, que realmente no lo planteamos porque es algo que no pensamos que pueda ocurrir, pero cuando ocurre, cómo respondemos a algo que nos cambia los patrones de vida. Pero bueno, la historia es realmente una historia de aventura, pero sí que poco a poco se van soltando esas ideas que me parecían interesantes. Bueno, Ricardo es sociólogo, aparte de profesor, y es docente en la especialidad de servicios a la comunidad. Actualmente eres director de equipo de orientación educativa. Tengo que decir que el libro además está dedicado a mujeres, en concreto a tu mujer y a tu madre. Y lo cierto es que a lo largo de la historia la mujer tiene un papel muy protagonista. Pero, Ricardo, a mí me llama mucho la atención
intervención como sociólogo en este caso, ¿qué sucedería en el mundo? Y lo cuenta la historia, no queremos desvelar mucho más, cuando esta situación se produce. Es decir, ya esa capacidad de reproducción el ser humano la pierde por una serie de circunstancias casi impuestas por algunos en concreto. Y hay dos vías, ¿no? Los que mantienen la esperanza, basado en distintos puntos de vista o de fe, y los que se dedican al todo vale. Sí, claro, la esperanza es lo último que se pierde y también de eso va un poco el libro. Pero claro, nuestra vida se basa en que va a haber una continuación. No sé, compramos una vivienda y no la alquilamos porque al final quedará para nuestros hijos. Porque si no, pues viviríamos de alquiler, nos gastaríamos el dinero o lo viviríamos todos nosotros. Uh-huh. Realmente en el momento en el que ya no, sabes que no va a haber esa descendencia, pues es lo que les comentaba antes, todos tus patrones se caen por los suelos, se destrozan y bueno, pues sí que hay una corriente de personas en esta historia que bueno, pues toman esa decisión de bueno, pues vamos a vivir el momento, que en parte es importante, tenemos que vivir el momento, pero no tienen ya esa capacidad de ver algo más allá. Es un planteamiento que claro, no, es difícil hacérnoslo porque no lo vemos demasiado lejos, ¿no? El tema de que los propios nacimientos, en el libro se comenta, pasen de algo tan rutinario a convertirse en un milagro, como realmente en parte es, ¿no? Uh-huh. No voy a hacer mucho más spoilers, Ricardo, lo voy a intentar. Yo me he leído el libro de arriba abajo muy rápidamente, además es un libro que engancha es muy trepidante esa historia. No voy a contar mucho más, solo quiero decir también que dentro de la historia hay distintos personajes masculinos, eso sí, que toman protagonismo. Uno de ellos es Michael Moon, que es esta persona que coordina un poco esta operación, no recuerdo ahora el nombre de la operación, si estuvieran controlados en ciertas zonas. Luego, como ya hemos dicho, se le va un poquito de las manos. Pero choca un poco estos personajes masculinos, los hay que ayudan a la protagonista, los hay que se oponen. ¿Por qué no hay más personajes protagonistas femeninos? Buena pregunta. Bueno, sí que hay otra, no protagonista, pero sí que tiene un papel muy importante también, otro personaje femenino. Bueno, quizás también por la dificultad en parte para mí de sacar adelante un personaje femenino creíble. Yo creo, por lo menos las críticas y las opiniones femeninas también que he tenido, sí que ven a una mujer en la protagonista. Entonces, quizás necesitaba soldarme un poco en lo que más conozco, que son los perfiles masculinos. Y por eso quizás está rodeado de hombres, ¿no? Puede ser. Quizá en el futuro veamos más mujeres protagonistas en las novelas de Ricardo. Una historia que, como decimos, pues recorre Estados Unidos, la Ruta 66, un símbolo de huida, pero también un símbolo que se mantiene en la memoria, incluso de los que no hemos viajado por esa ruta, porque lo cierto es que Estados Unidos nos empapa también la cultura en Occidente. ¿Por qué has elegido este símbolo de esa ruta como vía de escape que utilizan los protagonistas? Bueno, primero por ese simbolismo y luego por ese carácter que tiene bueno, cuando hay personas que me dicen eso de la Ruta 66 no me suena, yo digo, ¿tú has visto Cars? Pues un poco en Cars lo cuentan, ¿no? Cómo es un símbolo del abandono por el progreso de las autopistas y ese encanto que tiene de la tradición de la humanidad, ¿no? Y que se va perdiendo un poco por el progreso, que en parte es positivo, y bueno, pues está esa lucha también de cómo pueden coexistir esas dos partes. Bueno, Ricardo ha publicado En un mundo posible, Renacimiento 2015, que está aquí a la vuelta de la esquina, nos puede pasar, quizá esta historia la vivamos. La ha publicado en Bubok Publishing y me gustaría preguntarte, sé que es un pelín spoiler, es un nombre de un protagonista simplemente. ¿Eres fan de Friends? Ahora les cuento el porqué. Sí, bastante. Es una serie mítica que yo creo que todos los de mi generación, años arriba, años abajo, la hemos visto y disfrutado durante muchos años. Hemos crecido en parte y nos hemos reído mucho con ella. Bueno, pues obviamente Friends es el nombre americano de una serie de televisión que tuvo más de 8 temporadas y que además, bueno, pues contaba la historia de 6 amigos que vivían en 2 pisos, uno enfrente de otro. El valor de esa amistad también se representa en este personaje, Joey, que es uno de los protagonistas de esta historia. Yo no les cuento más. También les digo que aparece la Gioconda, pero para que sepan ustedes qué pinta la Gioconda ya en todo esto de la Ruta 66 de Nueva York, Cáceres, tienen que leerse el libro. Un mundo posible. En un mundo posible, Renacimiento 2015 de Ricardo Díaz. ¿Por qué decides meterte de lleno en este proyecto, Ricardo? ¿Qué te impulsa y cómo te sientes después de verlo ya en papel?
Bueno, siempre me ha gustado escribir y tenía ganas con 17 años escribí un pequeño libro de 70 páginas aproximadamente que empezaba, quiero escribir un libro. He tardado un poquito en escribirlo y publicarlo, pero realmente siempre me ha llamado la atención, me ha gustado. En los últimos años me he dedicado más a lo mejor a escribir artículos de ciencias sociales, más específicos. Y llegó el momento, no sé por qué, en un momento además complicado. Tengo 2 niños muy pequeños, o sea que un libro escrito de madrugadas, pero que, bueno, me ha llenado la verdad es que muchísimo. Hay un antes y un después cuando escribes un libro. Creo que en eso coincide la mayoría de los escritores y a mí me ha pasado y la verdad es que me ha encantado la experiencia. De hecho ya tengo otros proyectos muy avanzados y con ganas de seguir adelante. ¿Serán una continuación o tendrán otra historia totalmente diferente? De momento en lo que estoy son cosas totalmente distintas. Bueno, es posible que haya continuación en algún momento, pero no ahora. Ahora mismo la historia tiene una parte lo que es la parte más real, que queda bien cerrada. Sí que tiene otras partes algo más fantásticas que quedan más hacia la reflexión de cada uno. Y bueno, creo que el libro en sí tiene peso suficiente, pero bueno, es cierto que da margen tanto al pasado de la historia como al futuro de la historia a darle también una continuación. Ricardo, no sé si ha sido tu intención, pero lo cierto es que este libro es un canto a la vida. Sí, no sé, bueno, las intenciones al principio, no sé si todas las intenciones, lo que sale al final, todo puede estar en las intenciones iniciales, pero desde luego es un canto al disfrute, al vivir, buscando la felicidad y sobre todo eso, a la vida, porque es que somos vida y en eso consiste todo lo que nos rodea, ¿no? Bueno, pues si ustedes quieren saber más sobre este libro, ya saben ustedes que pueden entrar en RDT Tobar con TH, rdtobar.bubok, acabado en k.es. Y si no, buscan ustedes en Un Mundo Posible, Renacimiento 2015, y encuentran a Ricardo Díaz con esta novela, la primera que publica, y que nosotros le auguramos un gran futuro. Gracias por acompañarnos esta mañana, Ricardo. Bueno, muchas gracias, y puedo recordar que la presentación del libro se va a hacer en la Feria del Libro de Cáceres el viernes 4 de mayo a las 8 de la tarde en la caseta de Cánovas, y espero la presencia de mucha gente. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.